En el servicio de emergencia donde laboro, el dolor facial atípico y la parálisis facial son patologías que comparativamente con los eventos cerebrovasculares, epilepsias, entre otros, se ven con muy poca frecuencia. Sin embargo, es menester de todo el personal de salud conocer estas patologías, ¿no? Para enfocarlas, diagnosticarlas y, bueno, como introducción podemos decir que el dolor facial o síndrome de dolor facial, dolor orofacial o como hay varias definiciones, se considera como un síndrome doloroso, es que se localiza en las estructuras craneofaciales, ¿no? Y que por criterios clínicos lo vamos a agrupar en 4 síndromes principales, ¿no? Y como ya mencioné, ¿no? La evaluación clínica permitirá una aproximación etiológica y a su vez orientará el estudio diagnóstico para ofrecer una terapia específica. Bueno, la clasificación. Existe una clasificación topográfica y una clasificación clínica. Para efectos de la ponencia, nosotros utilizamos una clasificación clínica, que es la conocida clasificación de Sicoli, que clasifica el dolor facial en 4 síndromes. Es importante esta clasificación porque es más práctica, ¿no? Entonces, los 4 síndromes principales son los siguientes: la neuralgia facial, dentro de las cuales la neuralgia del trigémino es la más importante, existiendo otras que no las vamos a tocar. Los dolores faciales con síntomas y signos neurológicos, los dolores faciales con síntomas, sin síntomas y signos neurológicos, y las cefaleas autonómicas trigeminales, ¿no? Entonces, dentro de lo que son las neuralgias faciales, podemos hablar de aquellas en las cuales el dolor es paroxístico, que puede ser de carácter eléctrico, quemante, lancinante, que puede ser único o repetitivo, ¿no? Cuya duración es inferior a 2 minutos y se caracteriza por tener zonas trigger, zonas de gatillo, ¿no? O que puede gatillarse por estímulos, por ejemplo, como lavarse los dientes, masticar, entre otros, ¿no? Y generalmente tiene un periodo refractario. Entonces, dentro de las neuralgias faciales, la neuralgia del trigémino la podemos considerar como la más frecuente, ¿no? Que se caracteriza por un ataque paroxístico de dolor facial o frontal de 1 segundo a 2 minutos de duración, que afecta a una o más ramas del nervio trigémino, ¿no? Otra definición es aquel dolor paroxístico unilateral, severo, penetrante, de corta duración, recurrente, en la distribución de una de las ramas del quinto par craneal. El quinto par craneal es un nervio mixto de 3 ramas, una rama oftálmica, una mandibular y una rama maxilar, ¿no? Cada una va a inervar diferentes áreas de la cara, ¿no? Y cada una va a tener una característica importante a la hora de presentarse a un paciente con dolor, ¿no? Entonces, lo que representa la neuralgia del trigémino, tenemos que hablar de una neuralgia primaria y una secundaria, ¿no? En las neuralgias primarias se afecta generalmente la segunda o tercera rama del trigémino, ¿no? Recordar eso. Y hasta un 80 o 90% es secundaria una compresión de este nervio cerca de su emergencia del tronco cerebral, ¿no? Y en las otras neuralgias, en las secundarias, se compromete la primera rama, ¿no? Entonces hay una diferencia, ¿no? Mientras que en una primaria son la segunda y la tercera, en la secundaria es la primera, ¿no? Que es bilateral, que se acompaña de sintomatología neurológica y el compromiso sensitivo a dolor entre los paroxismos, ¿no? En la neuralgia primaria no hay dolor entre los paroxismos. De más está bien. Entonces, criterios para establecer una neuralgia del trigémino es una edad superior a los 50 años,
un territorio unilateral, no sobrepasa la línea media. Es un dolor que puede durar fracciones de segundo a segundos, pero no es superior a los 2 minutos, ¿no? Es un dolor que los pacientes lo describen como lancinante, eléctrico, tenebrante, ¿no? Que presenta zonas gatillo, por ejemplo, lavarse la boca, masticar, entre otros, ¿no? No se encuentra ausencia de déficit sensitivo y, bueno, el dolor, como ya lo comenté, ¿no? Este tipo eléctrico. ¿Ya? Bueno, y lo que respecta al tratamiento, ¿no? Existe un sinnúmero de medicamentos para tratar esta dolencia. Entre los principales utilizamos la carbamazepina, ¿no? Con las dosis que se muestran en la imagen, ¿no? Existen otros medicamentos como el baclofeno, la lamotrigina, entre otros, que nos pueden ayudar, ¿no? Entonces, existe también el dolor facial con síntomas y signos neurológicos, ¿no? Pueden ser clasificados de la siguiente manera. Un dolor asociado a trastornos visuales, movimientos oculares o de la función pupilar, como por ejemplo las iritis, las uveitis, la arteritis, ¿no? Después los dolores asociados a hipoestesias faciales, por ejemplo en la neuralgia por posherpética, ¿no? Hablar de cada una de esas patologías sería entrar en mucho detalle, ¿no? Por eso lo estamos resumiendo en estas pequeñas imágenes, ¿no? También hay dolores asociados a trastornos del equilibrio, ¿no? Por ejemplo, síndrome de Reis-Hahn, procesos expansivos del ángulo pontocerebeloso y dolores asociados a disfonía, disfagia o disartria, por ejemplo, en las infiltraciones de la base craneal o los accidentes vulvares, ¿no? Entonces, lo importante de destacar es crear un algoritmo diagnóstico, crear o agrupar de manera sindrómica esto, porque quizás muchas veces lo hayamos podido haber visto en la emergencia, pero no lo hemos planteado de esta manera, ¿no? Por eso que a veces el diagnóstico no es tan certero como uno quiere. Bueno, como les comenté, ¿no? Puede haber el dolor pues, con síntomas oculares, por ejemplo, como la famosa iritis, las uveitis, las escleritis, tumores del ángulo pontocerebeloso, el famoso síndrome de Reis-Hahn posherpético, otras afecciones, ¿no? Como disecciones carotídeas, infartos vulvares, ¿no? Como muestran las imágenes. Un poquito de corte de vista. Después tenemos el dolor facial sin sintomatología ni signos neurológicos, ¿no? Entonces tenemos 3 cuadros. El dolor facial atípico, tenemos la disfunción de la articulación temporomandibular y la rinosinusitis, ¿no? Que nos pueden plantear los diagnósticos, ¿no? Y finalmente las cefaleas autonómicas trigeminales, ¿no? Que siempre van a afectar la región frontal y órbita ocular, o sea, la primera rama del trigémino, y se van a acompañar de disfunción autonómica, ipsilateral, miosis, semitosis, lacrimación, inyección conjuntival, edema palpebral, rinorrea o plétora, ¿no? Entre ellas la cefalea en racimos, la hemicrania paroxística, el ZUM y el ZUNA, ¿no? Hemicrania con una distribución como muestra la imagen y la cefalea en racimos, ¿no? Característica con lacrimación, con secreciones, ¿no?
esta imagen ahí. Esa imagen aquí. No, que salga acá. No se puede agrandar, ¿no? No veo de acá. Bueno, me voy a acercar porque yo soy corto de vista y vamos a comentar este algoritmo diagnóstico, ¿no? Ante un paciente con parálisis facial, lo que debemos de hacer es un buen examen físico, una anamnesis, establecer unos buenos antecedentes y determinar si presenta o no presenta, ¿no? Entonces, acercarme, ¿no? Ahora sí. Como les comenté, si es un paciente con la sospecha de parálisis facial, debemos ver los antecedentes y establecer si es en el territorio trigeminal, ¿no? Si establecemos que hay una lesión del territorio trigeminal y afecta a la segunda o tercera rama del quinto par y hay ausencia de sintomatología neurológica, de lo contrario, si el dolor es frontoorbitario con síntomas autonómicos, puede ser una cefalea autonómica, como dice, de lo contrario, una neuralgia secundaria, ¿no? Si en el territorio trigeminal no hay lesión, busquemos otra neuralgia, ¿no? Y si afecta, como se comentó, la segunda o la tercera rama, establece el diagnóstico de una neuralgia primaria, ¿no? La segunda es un dolor facial, no es un dolor facial, hay otalgia, dolor a la masticación, chasquido, limitación de la apertura ocular. No, si es un dolor intraoral, puede ser una pulpitis. Tenemos que buscar si hay vesículas o dolores asociados, que podría ser un problema viral, herpético, una cosa por el estilo. Si no es pulpitis, puede establecer un dolor facial atípico, o si hay fiebre o congestión nasal, coriza, entre otros síntomas respiratorios, nos podría sugerir una rinosinusitis, ¿no? Si es un dolor con características de crujido, chasquido, limitación a la apertura ocular, estaríamos hablando de una disfunción de la articulación temporomandibular, ¿no? Entonces, para definir o para enfocarnos en lo que es el dolor facial atípico, debemos de establecer un algoritmo diagnóstico y debemos establecer también un diagnóstico sindrómico, ¿no? Como ya comenté, la característica clínica de estos cuadros se va a basar en una buena anamnesis, una exploración física, pruebas complementarias, si en caso lo requiere, ¿no? ¿Para qué? Para dar un tratamiento adecuado o derivar a la especialidad para mejorar el diagnóstico, ¿no? El segundo tema que me toca exponer se trata de la parálisis facial en emergencia. Me refiero a la parálisis idiopática, la parálisis primaria, la parálisis de Bell, que es la más común. Existe otras parálisis, por ejemplo la parálisis facial central, las congénitas y las adquiridas, las cuales no las voy a tocar, ¿no? Como pueden ver, esta imagen es muy característica. Muchas veces nosotros nos hemos enfrentado a este tipo de pacientes, no solo en el área de emergencia, en la consulta, entre otros, pensando muchas cosas o queriendo solicitar otros exámenes, ¿no? Pero sin embargo, esta es una patología cuyo diagnóstico es netamente clínico, ¿no?
Entonces, algunas generalidades. El nervio facial es un nervio mixto, aproximadamente está integrado por 10.200 a 13.400 fibras, con un promedio de 11.600 axones, de los cuales un 58% de fibras son motoras, 24 parasimpáticas y 18 sensoriales. Y es responsable de la movilidad facial, del sentido del gusto, de la sensibilidad del dorso de la oreja y el conducto auditivo externo, y forma parte del parasimpático craneal, ¿no? Acá está el nervio facial en sus distribuciones. Y es un nervio, o es el nervio que más se lesiona, ¿no? Y su afectación puede ser central, de motoneurona superior, o supranuclear, o periférica, de motoneurona inferior. Bueno, como le comenté, es un nervio mixto, responsable pues de muchas funciones, que inerva un gran número de órganos de la economía. Bueno, y la parálisis facial periférica la definimos como aquella parálisis primaria y aguda, ¿no? Primaria y aguda, en la cual no encontramos una causa, cuyo otro nombre se le conoce como parálisis de Bell, término que se acuña cuando es imposible encontrar otras causas de parálisis, que va a representar más de la mitad de todas las parálisis faciales, ¿no? Y como le digo, el diagnóstico es clínico. Si hablamos de parálisis secundarias, ahí entra a tallar lo que son las pruebas complementarias, ¿no? Pero en esta el diagnóstico es sumamente clínico. Muchas veces pecamos y pedimos pruebas de más cuando tenemos un cuadro netamente clínico en el cual pues es de más solicitar pues algunas pruebas especiales. Dentro de su etiología, bueno, de acuerdo con estudios histológicos, moleculares, etcétera, se atribuye que la parálisis de Bell tendría un origen viral. Un origen viral entendido como una reactivación de un virus, ¿no? Del virus herpes tipo 1, ¿no? Y segundo, que la lesión del nervio secundaria a edema neural, que se va a producir en el trayecto intraóseo, o que se va a producir en un trayecto intraóseo estrecho, y que va a producir un edema expansible, que va a comprimir y lesionar al nervio, ¿no? O sea, es una edematización del nervio en el canal de Falopio. Bueno, y las características clínicas que no debemos de olvidar: asimetría de la cara. El paciente es incapaz de fruncir el ceño, arrugar la frente y cerrar el ojo, no olvidar esto. Incapaz para fruncir el ceño, arrugar la frente y cerrar el ojo. No puede silbar o hinchar la mejilla. Pierde el surco nasogeniano, desaparece, o cae el ángulo de la boca del lado opuesto, ¿no? Y el famoso signo de Bell, ¿no? Que es la retracción del globo ocular hacia arriba. Bueno, como se puede ver, la imagen es característica, ¿no? Y muy aparte de la valoración clínica, utilizamos escalas, ¿no? Por ejemplo, una escala utilizada es la de Hoss-Brackmann para cuantificar el daño motor, y tiene un inconveniente, que va a ser variable de evaluador a evaluador, ¿no? Entonces, en esta famosa escala, la gradación va del 1 al 6, siendo la primera una función normal. En el grado 2, la disfunción va a ser leve, de disfunción moderada en el tercero, moderada grave en la disfunción grave grado 5 y parálisis total, ¿no? Cada una con sus características clínicas, ¿no? Y bueno, pruebas complementarias.
Las pruebas complementarias en este tipo de parálisis servirán para conocer la gravedad de la lesión y para confirmar la sospecha de otra causa distinta a una parálisis idiopática, ¿no? Una parálisis, si sospechamos en una parálisis secundaria, podemos solicitar. Igual que las imágenes, para excluir causas idiopáticas y otras pruebas electrodiagnósticas, ¿no? Que no son pruebas de emergencia, ¿no? Sino más bien son pruebas de seguimiento. Recordar pues que la parálisis facial es el diagnóstico clínico. Como pueden ver, periférica versus central. Bueno, dentro de lo que respecta al tratamiento, la intervención farmacológica más efectiva es el uso temprano de los corticoides en todos los casos. Y en relación a lo que es los antivirales, el uso de los antivirales no deben de usarse en forma aislada, ¿no? En las parálisis faciales leves a moderadas, el beneficio con prednisona oral de 2 miligramos día durante 5 días, más una pauta descendente, ¿no? Y en las graves también podemos utilizar prednisona oral, de igual pauta de duración, más antivirales, como el aciclovir y el valaciclovir, ¿no? Bueno, y otra parálisis que tenemos que recordar es la parálisis facial central, ¿no? En la cual va a haber una afectación de la motoneurona superior, no se va a afectar el movimiento del músculo frontal y orbicular, para hacer la diferenciación con la parálisis de Bell, y la afectación del movimiento voluntario de la parte inferior de la cara, va a existir afección del movimiento voluntario de la parte inferior de la cara, ¿no? Como le digo, la parálisis central versus o comparativamente con la parálisis periférica, ¿no? En la parálisis periférica va a haber ausencia de movimiento ipsilateral de un lado de la cara, mientras que en la central el paciente va a conservar la movilidad en la región frontal y la orbicular, ¿no? Pero en la región inferior va a carecer de movimiento. En lo que respecta al curso y pronóstico de esta patología, debemos de enfatizar que la recuperación inicia dentro de las 3 primeras semanas después del inicio de la enfermedad. Debemos de conocer que dentro de las secuelas más comunes se encuentran las cincinesias, los espasmos, el síndrome mioclónico o el lagrimeo, ¿no? Las cincinesias son movimientos parásitos, ¿cómo les explico? Un movimiento involuntario que aparece tras un movimiento voluntario, ¿no? Y el famoso lagrimeo, o conocido como síndrome de Bogobard, que al paciente se le conoce como lágrimas de cocodrilo. Bueno, el pronóstico de recuperación completo disminuye conforme aumenta la edad, el grado de daño del nervio, ausencia de recuperación dentro de las 3 primeras semanas y el uso de los fármacos 7 días o más después del inicio de tratamiento. Entonces, son puntos en contra para la mejora del paciente, ¿no? Entonces, si es una parálisis facial periférica o central, va a haber afección de músculos faciales ipsilaterales superiores e inferiores, para lo cual la historia clínica es fundamental, y si determinamos que es idiopática, el tratamiento es médico. Sin embargo, en la central, si nosotros determinamos las características clínicas ya mencionadas, se puede hacer una valoración por el servicio de neurología, ¿no? Entonces, para terminar, puedo decir que en el servicio de emergencia estas patologías no son muy frecuentes, pero el hecho de que no sean frecuentes no nos va
digamos, a dejar de conocerla, ¿no? Porque es importante conocer este tipo de enfermedad, más que todo para saber dar un diagnóstico preciso y saber derivar a una especialidad, ¿no? Los tratamientos pueden ser variados, ¿no? Hay multiplicidad de tratamientos que no los puedo mencionar, por ejemplo, tratamientos quirúrgicos, entre otros, pero lo más importante a rescatar en este tipo de patología es el enfoque diagnóstico, el diagnóstico clínico, hacer una buena historia clínica, una buena anamnesis, un buen examen físico, saber qué pruebas pedir o qué pruebas no pedir, saber cuándo interconsultar al especialista o a los especialistas, porque muchas veces en áreas críticas, digámoslo así, para liberarnos, nosotros llamamos a los especialistas, por ejemplo, a los neurólogos, oftalmólogos, entre otros, que quizás tienen otras evaluaciones más importantes, ¿no? Y siendo una patología netamente clínica, pues la valoración que debemos de hacerla debe ser exacta, ¿no? Para llegar pues a los inconvenientes de la interconsulta masiva, que al final genera más demora y incomodidad en los colegas, ¿no? Muchas gracias.